Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema que el Señor me daba para el día de hoy es dominio propio. Mire que encontramos personas que dicen, sí, yo tengo dominio sobre esa situación. Sí, yo tengo dominio para hablar en público. Sí, yo tengo dominio para hablar con determinada persona. Sí, yo tengo el carácter. Pero muchas veces ese dominio no es el dominio que Dios nos da. Porque cuando encontramos una situación en la cual nos sale del control, ahí realmente se conoce el dominio de la persona. Y sale el carácter, ese carácter explosivo, hay veces grosero, hay veces tajante, hay veces vulgar, hay veces malintencionado, o hay veces sale ese carácter de pronto con malas acciones, o de pronto malas palabras, de pronto también con golpes. Pero encontramos que a la luz de la palabra, el mejor carácter para usted y para mí nos lo da el Espíritu Santo. Pero yo encontraba que para que usted y yo, el Espíritu Santo, pueda tener ese carácter, dárnoslo a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cederle nuestra voluntad, cederle nuestros pensamientos, cederle nuestro carácter, cederle nuestras actitudes, cederle el dominio al Espíritu de Dios, para que Él entre y tome el control de cada uno de nosotros y podremos tener el dominio del Espíritu de Dios. Mire que encontramos a la luz de la palabra que Jesús era un hombre firme, constante y determinante. ¿Por qué? Porque en él moraba el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios lo llevaba a él a tomar decisiones concisas y determinantes para con cada grupo de personas con las que él estaba. A veces con sus discípulos, a veces era firme, a veces era muy consciente con ellos, a veces con las multitudes como que lo guiaba el Espíritu de Dios a dar como esos milagros, esas señales, pero también a algunos les hablaba con palabras fuertes. Y lo encontramos como le hablaba a los judíos, a los publicanos, a los fariseos, a los hipócritas. Era que el Señor les hablaba con carácter, con firmeza respecto a lo que ellos decían o hablaban, pero que realmente no hacían. Y en el libro de Gálatas, quiero que usted me acompañe a Gálatas 5, 22 al 23. Hay algunas personas que conocen esta cita bíblica, pero muchos no la practicamos. ¿Por qué? Porque está el fruto del Espíritu Santo y encontramos que el fruto del Espíritu Santo son 9 frutos. Y eso debemos aplicarlo primeramente en nuestras vidas, porque a veces miramos en la otra persona como que le falta esto del Espíritu de Dios, como que le falta lo otro, pero a veces no nos damos cuenta que es como un espejo, que el Señor nos muestra cómo está actuando, obrando esa persona, y que de pronto es que yo estoy fallando y a veces me creo con la autoridad de decir que a esa persona le falta esto. Y dice en Gálatas 5, 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Mire que si miramos a la luz de la palabra, este fruto del Espíritu Santo, ¿cuál nos falta? ¿Será que nos falta el amor? ¿Nos falta la templanza? ¿Nos falta el dominio propio? ¿Nos falta la paciencia? ¿Cuál nos hace falta? ¿Y cómo lo podemos comprobar? Cuando algo se nos sale del control. Cuando algo se nos sale del control, ahí nos damos cuenta, uy, a mí me falta amor por esa persona. Uy, a mí me falta templanza porque como que hay veces soy inestable en mis actitudes y exploto fácilmente. Uy, a mí me falta dominio propio porque como que yo exploto en esta situación y no me gusta cómo me hablan, cómo me dicen, cómo me piden las cosas y creemos que tenemos la razón. Y es algo que el Señor nos pide y que debe ser característico en cada uno de nosotros. Pero ese poder nos lo puede dar el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo solamente nos lo va a dar siempre y cuando usted y yo cedamos nuestros pensamientos, nuestra voluntad, para que Él entre y tome el dominio de cada uno de nosotros y nos guíe y nos oriente en cómo debemos actuar para cada situación, cada decisión que usted y yo tomemos. Quiero que me acompañe al libro de 1 Corintios 6:12. Vamos a 1 Corintios 6:12. Miremos lo que nos dice acá la palabra en 1 Corintios 6:12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas, sí, pero no todas me convienen. Resulta que me encuentro con un amigo y el amigo le gusta el trago, la rumba, las mujeres. ¿Todas me convienen?
¿Será que yo debo enfrascarme, involucrarme con esa persona y hacer lo mismo que hace esa persona? ¿Será que yo debo hacer lo mismo que hace esa persona? Hay personas que lo hacen y usted sabe por qué. Por agradarle a esa persona, por quedar bien con esa persona. Ay, qué pena que pronto piense que es que yo no lo quiero acompañar, no quiero ir a ese lugar. No, a mí me da pena con esa persona, por eso voy y lo acompaño, por eso estoy con él, o por eso estoy con ella, por eso voy a determinados sitios. Cosas que me son lícitas, pero no me convienen. O sea, hay cosas que no me convienen, ¿por qué? Porque nos llevaría a la destrucción. Personas que muchas veces nos juntamos nosotros y creemos que podemos andar con ese tipo de personas. De pronto una persona arrogante, prepotente, altiva, orgullosa, de pronto un drogadicto, una persona alcohólica. No, pero yo no me voy a contagiar. No, pero yo no voy a hacer eso. Pero la palabra de Dios también nos enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted y yo no debemos dejarnos guiar. Ahí nos dice la palabra que no podemos dejarnos llevar por esas personas, porque esas personas nos podrían llevar a la destrucción. Aquí lo dice en la palabra, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. No todas convienen. ¿Con quién me estoy juntando yo? Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No debemos dejarnos dominar de ninguna, pero yo encontraba que para no podernos dejar dominar de ninguna, debe estar el control del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso estamos viendo el tema dominio propio. Si le cedemos el control al Espíritu Santo, Él nos dará el dominio para cada situación. Y yo podré decir no, pero también podré decir sí. Pero cuando digo no, me mantendré en ese no. Pero cuando digo sí, también me mantendré en ese sí. Para cada situación que me presente, podré decirlo, pero podré decirlo también con la convicción, así como hablaba nuestro Señor Jesucristo. El dominio propio lo da el Señor para negarnos al pecado. Y esto lo obtenemos guiados y direccionados a través de su Espíritu, ya que el pecado es lo que desagrada a Dios y es lo que el enemigo como que quiere venir a meternos en el pecado. ¿Para qué? Para podernos tener bajo su dominio, pero no le agradaremos a Dios. Miremos lo que nos dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, que ahí encontramos lo que habla el discípulo de Pablo. 2 de Timoteo 1:7. Y dice acá, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mire que encontramos 3 espíritus dados por el Espíritu de Dios: poder, amor y dominio propio. ¿Cuál te hace falta? ¿El poder? ¿El dominio propio? ¿Cuál te hace falta? Dice acá que nos da poder, sino poder de amor y de dominio propio. El amor nos lo da el Espíritu de Dios. El dominio propio para tomar decisiones concretas. Porque a veces tambaleamos cuando nos llaman para un negocio, un proyecto, una reunión. Pero ¿será que sí voy? ¿Será que no voy? ¿Qué tal que me encuentre con tal persona? ¿Qué tal que me tienten a tal cosa? Pidámosle dirección al Espíritu Santo. Pidámosle si es la voluntad de Él que yo vaya o no vaya, porque como que mi dominio propio no puede. Pero si el Señor me da la convicción y la firmeza, yo voy, porque nos dio poder, amor y dominio propio, y esos 3 espíritus los podemos pedir a través del Espíritu de Dios, que puedan gobernar y dirigir mi vida a partir de hoy. Y el poder, el dominio propio, poder, amor y dominio propio lo da el Espíritu de Dios, siempre y cuando nosotros se lo permitamos a Él. El dominio propio y la templanza van muy ligados por el Espíritu de Dios, ya que Él es uno de los frutos que Él nos da. Y la templanza es una persona equilibrada en sus propias decisiones y deleites, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y quien es capaz de dominar sus impulsos. Esta templanza es un fruto del Espíritu de Dios y la da el Espíritu Santo para usted y para mí, para que tomemos decisiones concretas y verídicas. La templanza refleja el dominio de la voluntad humana, permite poner límites a los pecados generados por los deseos. ¿Cómo así? O sea, que una persona que de pronto como que el enemigo le vende ideas de los pensamientos, pasiones, lujuria, eso lo puede vender el enemigo, claro, pero él lo hace siempre cuando la mente está dispersa, está distraída. Pero viene el Espíritu de Dios y nos da esa templanza. No, yo no debo pensar en eso. Yo tengo que declarar la palabra: Señor, tú no me has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y usted empieza a confesar y declarar la palabra y su mente tiene un cambio, una transformación en el cual el Señor le da ese dominio propio y usted lo puede declarar. Por eso siempre que usted y yo miramos en la palabra,
Es importante que memoricemos textos bíblicos. ¿Por qué? Tenemos el mejor ejemplo que Jesús cómo venció al diablo, con la palabra. Y eso que el diablo también sabía o sabe la palabra. Pero cuando tenemos la palabra y usted y yo le creemos a la palabra de Dios, Él mismo nos da la victoria en esa situación que estemos pasando, estamos viviendo. No nos debemos dejar dominar por ninguna, como decíamos en la otra cita bíblica. Entonces, la templanza surge del fruto del Espíritu de Dios y es para quienes se dejan formar. Y es en el carácter de Cristo, el cual se forma en el interior de la persona, y ahí es cuando la santidad comienza como prioridad en nuestras vidas. Cuando usted y yo nos dejamos formar por el Espíritu Santo, entramos en santidad. Entramos en la santidad, ¿cómo? A través de la meditación y el estudio de la palabra. Yo les he hablado varias veces sobre el ayuno. Una vez hablaba una prédica sobre el ayuno. Y el ayuno es importante. ¿Por qué es importante el ayuno? Porque a través del ayuno usted y yo podemos debilitar la carne, pero en el ayuno meditamos y estudiamos en la palabra para fortalecer el espíritu. Entonces, cuando vengan las acechanzas del diablo, usted y yo las podemos vencer en el poder del Espíritu de Dios. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios ya mora en nosotros y está fortalecido en nuestras vidas a través de la meditación y el estudio de la palabra y en los ayunos. A través de los ayunos, como que esta carne mengua y el espíritu se vivifica. Porque como dice la palabra, que el espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces yo prefiero estar contra la carne y que el espíritu se vivifique en mí a diario. Es importante que mantengamos el dominio propio direccionados por el Espíritu de Dios. A medida que tenemos el contacto con la palabra de Dios, entraremos a disfrutar de los beneficios que ésta viene y contiene para cada uno de nosotros y nos fortalece, nos llena como esa vitalidad, esa confianza y esa seguridad para cualquier circunstancia o situación, ya que el enemigo, como dice la palabra, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él a quien busca para devorar, a los incautos, a los débiles, a los que andan dispersos, a los que andan distraídos en otras cosas que el mundo les ofrece. A eso los trae, los doblega y los subyuga al pecado, a la inmoralidad, a la mentira, a la manipulación y a la falsedad, y los puede llevar a la destrucción. Por eso es tan importante que usted y yo nos metamos en el río del Espíritu de Dios a través de la oración y la meditación y el estudio de la palabra. Y empezamos a dar frutos para Dios, ya que a medida que meditamos y estudiamos las Escrituras, cambia nuestro carácter como creyentes. ¿Qué tenemos en ese aspecto? Tenemos el control de nuestras emociones, tenemos firmeza al momento de tomar decisiones, tenemos el control en cada una de nuestras actitudes y moderamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos y relacionarnos con los demás cambia. Tremendo como hay personas que van y hacen estudios para ser como más doctos, como más versados, más versátiles para poderse expresar hacia otras personas. Pero mire que lo podemos encontrar a la luz de la palabra y direccionados por el Espíritu Santo. Dice la palabra que Él nos hace sabios, nos hace inteligentes, nos da creatividad, nos da conocimiento, nos da entendimiento, nos da revelación, nos da firmeza, nos da confianza, nos da seguridad. Por eso usted siempre me escuchará hablar la palabra. Meditemos en la palabra, estudiemos en la palabra, memoricemos textos bíblicos, que el Señor nos abra la mente, el conocimiento, el entendimiento de la palabra, que podamos, Señor, sumergirnos en tus ríos de agua viva a través de la palabra, porque a medida que usted y yo lo hacemos, encontraremos esa orientación y dirección del Espíritu de Dios en la palabra, y podemos hablar con convicción, con claridad, con entereza, con seguridad a través del Espíritu de Dios para cada situación. Para tener el dominio propio se debe de tener disciplina y al cambio. Debemos estar dispuestos al cambio. Y ese cambio solamente viene cuando nos disponemos a que el Espíritu de Dios tome el control y nos lleve esa dirección. Y esto no se logra de la noche a la mañana, ya que debemos tener una vida consagrada a Dios y una vida disciplinada. Y esa vida disciplinada debe ser a través de los hábitos espirituales. Yo hablaba precisamente esta semana con una persona, me decía, es muy difícil leer la palabra, es muy difícil entender las Escrituras. Yo la leí por la mañana, pero no entendí nada y lo dejé. Yo le decía a esta persona, venga, ¿usted esta mañana desayunó y no almorzó? ¿No comió medias nueves? ¿No almorzó, no comió? Me decía, claro, no que me dio hambre. Le dije, pues así está el Espíritu de Dios. Está sediento, está con hambre, pero solamente le damos una comida. Y los que no le dan ni siquiera una comida, ¿cómo estará el Espíritu?
Ojalá usted y yo alimentáramos el espíritu como alimentamos este cuerpo. Que ojalá lo pudiéramos alimentar, que a veces personas que, por ejemplo, usted los escucha, que están haciendo una dieta estricta, que están yendo al gimnasio, comen hasta 5, 6, 7 veces durante el día. Tremendo, si usted y yo alimentáramos el espíritu hasta 7 veces en el día, estaremos más que fortalecidos, como dice la palabra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y podría venir cualquier circunstancia, la venceríamos porque estamos fortalecidos en el poder del Espíritu de Dios. Ahí encontramos el dominio propio. Ahí encontramos la orientación y la dirección de Dios para nuestras vidas, alimentando realmente el espíritu, pero no es alimentándolo como si le hiciéramos un favor a Dios. Una persona me decía, pero si yo leí esta mañana el proverbio, yo oré esta mañana y ya yo creo que no es suficiente. Tremendo, ¿no? Porque aún así le traemos al Señor una excusa y le decimos, como que antes agradezca que oré hoy, agradezca que leí la palabra hoy. No nos damos cuenta que el Señor nos da 24 horas al día. ¿Usted se imagina si el Señor nos pide el diezmo de nuestro tiempo? ¿Cuánto es el diezmo de nuestro tiempo a diario? Son 2 horas 40 minutos. ¿Cuánto le dedicamos? 10 minutos, y eso porque salí de afán esta mañana. Así le tenemos la excusa al Señor. Tenemos una excusa para decirle al Señor que no pude orar, no pude leer porque salí de afán. Pero ¿cómo usted se imagina si el Señor nos dijera, le di 24 horas al día, ahora le voy a dar solo 6? ¿Qué va a hacer usted con 6 horas? No me va a alcanzar. Claro que no nos va a alcanzar, porque ya tenemos proyectado nuestros días, nuestros planes para hacer las cosas. Entonces, en este mundo tan convulsionado que vivimos, las ofertas pecaminosas están a la hora del día y están en todo lugar, en todos los aspectos. Por eso es importante contar con el dominio a través del Espíritu de Dios. Y ese dominio lo podremos lograr, como le decía, coloquemos todos los días nuestra vida delante del Señor. Le pedimos al Espíritu de Dios, dame tu dominio, te entrego el control de mi vida, para que tú me des ese dominio propio para cada situación que se me presente durante el día. Y le aseguro que el Espíritu Santo le dará la victoria en cada situación si le damos el primer lugar al Señor. Quiero que me acompañe nuevamente al libro de Gálatas y vamos al capítulo 5, verso 24. Y encontramos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificamos, y eso lo debemos hacer a diario, nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque cada día el enemigo nos hace ofertas sobre las pasiones, sobre los deseos, sobre los pensamientos, sobre lo que ven nuestros ojos, pero también lo que escuchamos, pero también lo que hablamos. Y ahí el enemigo es a envolvernos para llevarnos y sumergirnos en el pecado. Si no crucificamos nuestra carne y nuestros deseos y nuestras pasiones, no podremos ver el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ya que estaremos lejos de la vida espiritual en lo cual el Señor nos manda a vivir en este mundo. Porque usted y yo estamos en el mundo, pero no quiere decir que pertenezcamos a este mundo. Usted y yo pertenecemos al reino de Dios, pero el reino de Dios lo edificamos a diario en nuestra manera de obrar y actuar, en nuestro conocer de Dios a través de la palabra y la dirección del Espíritu de Dios a nuestras vidas, para que el mundo no nos consuma con sus pasiones y deseos. Ahí mismo en el mismo libro de Gálatas 5, verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Para poder andar en el Espíritu, por eso es lo que le hablaba anteriormente, debemos crucificar la carne y vivificar el Espíritu, alimentarlo con la oración y la palabra. Como nuestra mente anda dispersa durante todo el día, hay personas que dicen, pero yo oro. Sí, pero si usted no ora con la palabra, las oraciones se vuelven vanas repeticiones, porque hace la misma repetición todos los días. Ora como la oveja: Padre, Señor, ayúdame, bendíceme, guárdame, protégeme. Al otro día: Señor, guárdame, protégeme, bendíceme. Al otro día, la misma oración. Entonces se nos convierte en vanas repeticiones. Pero cuando usted y yo tomamos la palabra y oramos con la palabra, automáticamente nuestra oración cambia y ya se vuelve una oración con convicción, con determinación, y una oración que el Señor nos va a responder a usted y a mí. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 8. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne, los que siembran para la carne son los que siembran odio, rencor,
chisme, murmuración, queja, crítica, malas palabras, malas decisiones, pecado, inmoralidad. Esos son los que siembran para la carne, pero los que siembran para el espíritu es amor, gozo, paz, esa paciencia, esa benignidad, esa templanza, esa mansedumbre que viene en el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué estamos alimentando? ¿Qué alimentamos más a diario? ¿La carne o el espíritu? Usted podrá verlo en lo que las otras personas le dicen. Uy, cuidado, se le pregunta, cuidado, se le dice algo, pero nomás le estaba pidiendo un favor, pero nomás le estaba diciendo tal cosa. ¿Por qué responde así? ¿Qué alimentamos? ¿La carne? Esa es la carne. Pero cuando alimentamos al espíritu, dice que es apacible. Y el Espíritu de Dios quiere que usted y yo que seamos apacibles para cada decisión. Sí, hay momentos que pasamos difíciles en nuestras vidas, pero eso no quiere decir que usted y yo debemos andar en la carne. Debemos andar en el Espíritu. Por eso es que yo siempre coloco el mejor ejemplo que es Jesús. Porque si encontramos en la palabra que el Señor Jesús desde el huerto de Getsemaní hasta que llegó a la cruz de Calvario fue flagelado, fue golpeado, fue maltratado, fue escupido. Pero nunca habló mal, nunca dijo malas palabras, nunca maldijo a los que lo estaban maltratando. Nunca dijo una palabra mal. Porque aunque la palabra de Dios dice en Isaías 53, dice que fue llevado como oveja al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Y a veces no aguantamos ni siquiera que nos miren mal. No aguantamos ni que medio nos empujen. No aguantamos ni siquiera que como que nos hagan un mal gesto, una mala palabra. Porque ya explotamos. ¿Estamos en la carne o estamos en el espíritu? ¿Qué estamos alimentando? ¿El espíritu o la carne? Eso se alimenta a diario. Porque eso se ve, se refleja en nuestras acciones, en nuestra manera de obrar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Ya que nuestras acciones demuestran qué es lo que más estamos alimentando. Y cómo podemos alimentar, qué es lo que alimentamos a diario, los pensamientos, las palabras, las acciones, las decisiones. Pero en usted y en mí está en que alimentemos el espíritu que Dios nos dio, y lo podemos alimentar como a través de la palabra. El dominio propio nace directamente del Espíritu de Dios, no de nuestro intelecto. Encontramos aún personas que tienen un coeficiente intelectual alto, pero están atados a vicios, alcohol, drogas, mentira, inmoralidad sexual. La mayoría saben las consecuencias dañinas por estar atados a estos vicios, pero no pueden escapar por sí solos, ya que su mente está doblegada a sus emociones y deseos. Precisamente yo encontraba una persona muy estudiada, intelectualmente muy pila, como decimos nosotros, pero encontraba que estaba en el vicio, en las calles. Pero ¿usted qué le pasó? Tanto intelecto, tanto conocimiento, y le ganó el vicio. Y nos damos cuenta que por más conocimiento que tenga la persona, por más estudio que tenga, el enemigo lo puede doblegar y lo puede llevar al pecado. Entonces lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí es que ese dominio se lo entreguemos al Espíritu Santo, que entreguemos el control de nuestra voluntad, y Él nos podrá guiar y llevar y orientar, porque nunca sabemos cuándo el enemigo va a atacar, cuándo el enemigo va a entrar para doblegarnos y llevarnos a su yugo, a su atadura, y llevarnos a la destrucción. Pero cuando entramos en el poder del Espíritu de Dios, tendremos ese dominio, y como lo decía anteriormente, podremos decir sí, y ese sí es contundente, pero también podremos decir no, y ese no es contundente. ¿Por qué? Porque tenemos el dominio del Espíritu de Dios. Miremos ahí en Gálatas 5. Quiero que miremos, la carne es contra el Espíritu. Y ahí mismo el apóstol Pablo nos lo habla en el capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como que se quedó corto el apóstol Pablo dando las descripciones de los deseos de la carne, los que están contra la carne. Mire todo lo que habla de hechicerías, borracheras, inmoralidad sexual, todo lo que habla aquí el apóstol Pablo. Todos estos son los deseos de la carne, y ese contra tales cosas
está airado el Señor. Los tales no heredarán el reino de Dios. Entonces es lo que ven del enemigo. Si usted se da cuenta, a medida que ha avanzado la tecnología, ya tenemos más acceso y más facilidad, porque inclusive usted puede entrar a las redes sociales o puede entrar a algún canal en las redes y usted podrá encontrar que automáticamente le mandan una imagen, ¿cierto? ¿Para qué? Sale como una imagen ahí en la cual usted puede darle clic y puede entrar. Y eso ese acceso lo tiene todo el mundo. Vémonos de cuenta que en este tiempo de pandemia se abrió mucho más esa brecha, esa ventana se abrió mucho más para que puedan tener acceso inclusive los niños que tomaron clases virtuales, clases por internet, pero muchos padres no estaban pendientes de ellos todo el tiempo y ellos podían entrar y mirar esas páginas. ¿Por qué? Porque como le digo, sale la imagen, usted abre una página y automáticamente esta página le empieza a mandar imágenes para que usted la abra y pueda entrar a ese lugar. Por eso les decía, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y busca todos los medios para hacerlo. El dominio propio consiste en pensar antes de actuar y es considerar las posibles consecuencias. Es un aspecto del fruto del Espíritu que contrasta con las obras de la carne, ya que aquí trata de cómo usted y yo estamos obrando en esos tiempos de ocio. Y ahí donde más trabaja el enemigo, esos tiempos de ocio, como que me voy a sentar a ver una película, como que voy a sentar a ver en las redes sociales, voy a tener un tiempo para mirar ahí, pero la persona dura horas ahí metido en esas redes buscando y encuentra lo que no estaba buscando. Pero el enemigo sí es astuto y le vende la idea. ¿Pero por qué? Como la palabra de Dios nos enseña que Él busca a los incautos, a los distraídos, a los dispersos para doblegarlos. El fruto del Espíritu, como lo leíamos inicialmente, está en Gálatas 5, 22 y 23, que dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y bondad. Dice que contra tales no hay ley. En usted y en mí debe estar el fruto del Espíritu de Dios. Pero como les decía anteriormente, si nos falta un fruto del Espíritu Santo, debo pedirle al Señor. De pronto yo soy impaciente, de pronto soy orgulloso, de pronto soy altivo, de pronto soy mal hablado, de pronto soy malintencionado. ¿Cuál fruto me hace falta? La paciencia, la templanza, la mansedumbre, la bondad, el amor. ¿Cuál me hace falta? ¿La fe? La fe en perseverar en la palabra y la oración. ¿Cuál es el que me hace falta? Y hacer un análisis, un estudio y meditarlo delante del Señor. A mí me hace falta esto, Señor. Por eso es que no tengo el dominio propio en esta situación, porque no le he permitido al Espíritu Santo que tome el control de mis emociones, que tome el control de mis pensamientos, que tome el control de mis actitudes, que tome el control de mi carácter, que tome el control de mis palabras, que tome el control de mi voluntad. Hoy lo quiero invitar para que usted y yo podamos cederle el control al Espíritu Santo. Porque hay personas que dicen, yo me conozco, yo sé cómo soy, yo sé cómo voy a reaccionar en determinada situación. Venga, ¿y por qué más bien no le entregamos ese yo me conozco al Espíritu de Dios? Y es preferible que yo conocer más bien el Espíritu Santo y obrar a través del poder del Espíritu de Dios. Es preferible porque cuando nuestro yo se levanta, tendremos problemas y conflictos con nuestro entorno, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares, aun con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con nuestros discípulos, con nuestros líderes, con nuestros pastores. ¿Por qué? Porque algo no me gustó, porque no me gustó esta situación, porque no me gustó lo que hicieron, porque no me gustó lo que hablaron. Ahí está el Espíritu de Dios. ¿Cuál está habitando ahí? ¿Está la carne o está el Espíritu? Quienes tenemos las cualidades del Espíritu Santo, encontramos que el mismo Espíritu nos lleva en esa paz, en ese amor y en ese gozo que Él quiere que usted y yo andemos. Hoy lo quiero invitar para que usted ore conmigo. Si de pronto ha tenido alguna falencia en su carácter, si de pronto usted no le ha permitido al Espíritu de Dios que entre y tome el control de su vida, de pronto si usted no le ha cedido su voluntad al Espíritu Santo, y veo que este es el tiempo que el Señor quiere que usted entregue el control, porque eres explosivo. Sí, esto es un hombre que el Señor me está mostrando, que es explosivo, no le pueden decir nada, que le dicen fosforito, porque le dicen algo y explota, se enciende la llama de una vez, y tiene problemas también con su familia.
Y es el tiempo de que tú entregues el control al Espíritu Santo. Quiero que me acompañe con esta oración y le pidamos al Señor: Señor, hoy quiero entregarte el control. Te entrego el control de mis emociones, te entrego el control de mis pensamientos, te entrego el control de mis conocimientos, te entrego el control de mi carácter, te entrego el control de mis palabras, te entrego el control de mi voluntad. Entra, amado Espíritu Santo, te cedo el control. Te cedo mi dominio. Tómalo, Espíritu Santo, y dame tu dominio. Dame el dominio propio tuyo, amado Espíritu Santo, y llévame a ejercerlo, a ejecutarlo a partir de ahora. Pero oro, Espíritu Santo, que si tú ves que me estoy desviando de tu dominio, corrígeme, oriéntame, direccióname y enséñame a aceptar y acatar tu dominio para poderlo ejecutar y hacerlo a partir de hoy. Te lo pido, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, hoy le pido al Señor que le dé ese dominio propio direccionado por el Espíritu de Dios, y que usted sea una persona totalmente transformada en el poder del Espíritu de Dios, y una persona del dominio del Espíritu Santo, con una persona con cambio y transformación, una persona que sea agente de cambio a su entorno, a las personas que lo rodean, y los demás lo verán y verán ese cambio y actuarán acorde a lo que ven en usted, no solamente las palabras, sino nuestras acciones, y el Señor lo llevará en ese cambio, en esta transformación. Hoy le oro y le pido al Señor que nos dé ese dominio directamente direccionado del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, que después vamos con una palabra. Hoy viene un siervo muy usado por el Señor en la palabra, es un maestro de la palabra, y le oro y le pido al Señor que le dé ese entendimiento, conocimiento y revelación a usted, que entienda la palabra que el Señor tiene a través de él para su vida, porque es una respuesta que usted le está pidiendo al Señor para el proceso que usted está viviendo en esa área laboral, en esa área financiera, y el Señor le va a dar esa claridad, esa convicción a través de este siervo de Dios, que el Señor lo usa como maestro de la palabra, y le hará la palabra concreta y precisa para la que usted está necesitando en este momento. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de adoración, y ya viene la persona para la palabra de la ofrenda.